voy a pasar inmediatamente a hablarles del trabajo de investigación que se llevó a cabo en el sitio El Naranjo, que como ya claramente explicaron, se encuentra ubicado en la zona 4 de Misco, pero en realidad todavía lo consideramos como parte del Valle Central de Guatemala. El proyecto de rescate Naranjo empezó como un proyecto de rescate, como su nombre lo indica, por una necesidad que había, ya que iba a haber un desarrollo urbano en la zona. Sin embargo, desafortunadamente, casi todo el trabajo que se ha hecho en el Valle Central de Guatemala ha sido de esa naturaleza. Y leyendo ustedes, si ustedes se ponen a consultar la literatura de 1900, de los 30 y por ahí cuando la institución Carnegie trabajaba en el Valle, todo el trabajo era de rescate. ¿Y cómo lo describen? Cuentan, hicieron una zanja y encontramos un taller de obsidiana, entonces aprovechamos y recogimos unos tiestos. Y como estaban haciendo unas trincheras para drenajes, aprovechamos y hicimos unas excavaciones. Entonces, realmente, todo el trabajo casi que se ha hecho en el Valle de Guatemala ha sido un puro trabajo de rescate. Desafortunadamente, los trabajos de rescate no se aprecian como trabajos de investigación. Y es muy importante que sí procedamos a ver el valor de esto. Pero antes de empezar, el trabajo que yo les voy a presentar acá no es un trabajo solo mío. Afortunadamente cuento con un equipo fabuloso de colegas y de estudiantes que me apoyan y que forman parte integral de este trabajo de investigación. Y citarlos a todos es muy difícil, sin embargo, quiero hablarles de Karen Pereira, Lorena Pais, Margarita Kosic, Mónica de León, Adriana Linares, Edgar Arévalo, Ivanoe Fajardo, Luis Méndez, Diana Méndez, Fabiola Quiroa, Antonieta Cajas, Patricia de Samayoa, Ana Lucía Gramajo, Carlos Fernández, Carlos Alvarado, Carlos Morales, Carlos Chiriboga, un montón de Carlos, Diego Vázquez, Yashel Cojtí, Julio Cañas, Boris Beltrán y muchos otros que en realidad han colaborado y que han hecho que esto sea parte, que el proyecto sea un éxito. Entonces, el proyecto ha tenido ya 3 temporadas de campo, se empezó en julio del 2005 y a la fecha aún continuamos haciendo análisis de materiales en el laboratorio, porque la meta es hacer un proyecto verdaderamente completo que cubra no solo el trabajo de campo y cumplir con los requisitos oficiales del rescate, sino que también pues que tenga información muy importante para la historia de Guatemala. Aquí podemos ver la ubicación de Naranjo dentro del gran mapa mesoamericano, para que más o menos se ubiquen y que por supuesto lo pongan en lo que se conoce como el Valle Central. El sitio Naranjo, como ya lo mencioné, está ubicado en la zona 4 de Misco. Aquí una fotografía aérea les demuestra, aquí está el puente Naranjo, como para que se ubiquen cronológicamente, el Boulevard del Naranjo. El sitio se encuentra acá. El Cerro Naranjo es esta sección de acá. Y hay unos marcadores territoriales importantes como lo son la Laguna del Naranjo, que desafortunadamente ya casi desapareció, pero que fue muy importante en tiempos prehispánicos. El sitio de Rosario Naranjo, que se encuentra acá, que también se le conoce como Tulamzú y fue sitio de mucha controversia hace un par de años. Y este lugar que es el Parque La Democracia, que además también fue un sitio arqueológico muy importante y todo pues bastante relacionado. Aquí abajo tenemos al sitio Caminar Juyú. ¿Qué está pasando en el momento de Naranjo? Para que los pueda yo ubicar ustedes cronológicamente. Naranjo está ocupado entre los años 800 y 400 antes de Cristo. Y esto en base a fechas de radiocarbono. Yo creo que el sitio empieza antes, pero me voy a regir a la ciencia y voy a estar usando mis fechas de radiocarbono. Y entonces, en este momento, uno de los sitios más importantes en la zona mesoamericana es La Venta, que se encuentra en la costa del Golfo. Y luego tenemos en el norte, en el Petén, al sitio de Nacbé, en la zona Maya. Y por supuesto tenemos sitios muy importantes en Chiapas como Chiapa de Corzo, el sitio de Izapa, que aquí no aparece el nombre pero se ubica acá, La Libertad. Por supuesto en la costa sur, Tacalica-Baj, La Blanca, aquí en la mera costa. El sitio de Caminar Juyú en el valle, por supuesto, y también en Chalchuapa.
Y por supuesto más al centro de México está en Morelos, Chalcatzingo, y Teopantecuanitlán en Guerrero, que son sitios sumamente importantes, como vamos a ver un poquito más adelante cuando haga un poco de conexiones. En cuanto al sitio de Naranjo, el Naranjo tiene una historia tremendamente larga de que se conoce. Y la primera referencia la hace Salvin en 1873, cuando hace esta acuarela de su excavación. Ella era esposa de uno de los autores de la biología central y americana, y entonces era amiga del señor Pedro de Aycinena y fue a la finca y como tenía afición por la arqueología, pues hizo su excavación en el montículo, lo que creemos que es el montículo más grande, y acá está el volcán de agua, y ella dice que pues encontró un entierro en la base del montículo. Luego, más adelante, en 1875, el fotógrafo Edward Maybridge toma esta foto de lo que hemos llamado Monumento 1. Y interesantemente, quien viene después, que es Williamson, que fue un ministro para Centroamérica de Estados Unidos, que estaba en Guatemala, hizo el mapa, y él describe a ese monumento como una piedra de sacrificio, y decían que se colocaba la cabeza de los hombres a través del agujero, este agujero, y entonces aquí no se observa muy bien porque está del otro lado, pero hay una parte como un pequeño como túnel que ahí bajaba la sangre, ¿verdad? Con mucha imaginación. Hemos hecho muchas pruebas y las cabezas pocas pasan por ahí. Entonces, este es el mapa de Williamson, que verdaderamente fue de gran utilidad para nosotros. Williamson visitó la finca como parte de su amistad con el señor Pedro de Aycinena y levantó este mapa. Como se darán cuenta, este es un cerro natural que se ubica al este del sitio, un pequeño cerro, no es el Cerro Naranjo, un pequeño cerro. El Cerro Naranjo se encuentra aquí. Este es el montículo principal, y él aquí pone varios montículos pequeños, pero en realidad era uno acá y otro acá. Hay una barranca que rodea el sitio, un barranco, y hay otros dos montículos que como verán en nuestro mapa ya del proyecto, pues ha cambiado un poquito. Estas son las tres filas de monumentos que él observa. Y acá, esto es un sitio que Shuck denominó Pelican y que desafortunadamente nosotros ya no pudimos observar porque había sido destruido por actividades modernas. Es muy importante la descripción de Williamson porque esa descripción nos ayudó a encontrar estos dos filas de monumentos que en la actualidad, cuando nosotros llegamos al sitio, ya estaban, no se observaban, estaban tumbados. Este es uno de ellos. Villacorta posteriormente visita el sitio y lo publica en 1926 en su obra de arqueología guatemalteca. Y Shuck aparece ya en la década de los 40 haciendo este mapa, que es bastante bueno también, donde hace todo el bosquejo del sitio. Shuck visita el sitio, en contraste con Williamson, en café. Era una finca de café ya en este momento. Williamson lo vio, estaba en pastizal, entonces la visibilidad que Shuck tuvo no fue la misma, y por eso la situación de que creemos que agregó un poquito más de referencias a estelas que verdaderamente nunca existieron, sino tal vez eran restos de hoyos de café, de plantas de café. Nuestro proyecto realiza un mapa topográfico ya con claramente pues el cerro natural en el lado oeste, el montículo principal al que llamamos montículo 1, la plataforma norte, la plataforma sur, el montículo 2 y el montículo 3, que en realidad no aparece en este mapa, pero está por acá, que está muy muy destruido, como que fue utilizado como plataforma para cargar ganado o algo así en su tiempo. Esta es la fotografía aérea reciente del Instituto Geográfico Nacional del 2001, perdón, no del 2001, es más reciente, donde vemos el Boulevard El Naranjo y aparte de lo que es el desarrollo y por la razón que nosotros paramos investigando el sitio. Aquí está lo que se conoce como San Agustín, este es San Basilio y aquí ya estaba el trazo de San Daniel. El sitio se ubica aquí arribita, justamente enfrente a este cerro natural. ¿Qué eran nuestros objetivos de la investigación? Pues básicamente averiguar cómo era la ocupación formativa medio en el Valle Central de Guatemala. Sabíamos que era de esa época porque Shuck recogió una serie de figurillas que son diagnósticas de la época, entonces sabíamos eso.
Luego teníamos interés en averiguar los orígenes de la complejidad social, porque obviamente un sitio del calibre de Naranjo con ese arreglo necesitaba cierto tipo de jerarquía social dentro de la organización. La relación que el sitio tuvo con Caminal Juyuca apenas está a unos 3 kilómetros de ahí. Luego ver quiénes eran estas personas que vivieron allá o que pues fundaron Naranjo, y por supuesto además cumplir con los requisitos del Instituto de Antropología e Historia para poder proceder a la declaratoria del área a proteger. La importancia del sitio en sí, hasta que sabíamos en aquel momento, es el sitio con el mayor número de monumentos lisos en el Valle Central de Guatemala. Los monumentos son lisos porque posiblemente estaban pintados, y también les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Tenemos además, como parte de la importancia del sitio, el fechamiento de la práctica estela altar más antiguo en Mesoamérica, no solo Guatemala, sino que la zona mesoamericana. También es el sitio más grande del formativo medio en el Valle Central y es el primer centro ceremonial del Valle Central, según las investigaciones que hemos realizado. Esta es una reconstrucción hipotética de Edgar Arévalo, uno de los miembros del proyecto, que realmente es bastante fidedigna. Tenemos acá lo que es el Montículo 1, que es lo que les voy a hablar ahora, la plataforma norte y la plataforma sur, y aquí ustedes pueden ver la primera línea de monumentos. Este es el barranco y aquí empieza el Cerro Naranjo. Esta es una vista del Montículo 1, para que más o menos tengan una idea de qué se trata, y algunos de los hallazgos que encontramos. Esta es la trinchera que hicimos en la parte de atrás del montículo, o sea que en el lado oeste. Y si se darán cuenta, está bastante en mala condición. Sin embargo, sí logramos ubicar gradas, al igual que el frente. El frente, las gradas estaban en perfecta condición. Es una pena que no tengamos el conocimiento de poder conservar estructuras en barro. Todas las estructuras del Naranjo son estructuras en barro. Entonces, la conservación, porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo ponen como un parque, como Tacalicabaj? Que de hecho ellos han hecho un gran esfuerzo, pero ellos sí tienen un poco de piedra y es más fácil, pero aquí es imposible. Entonces vemos, en este montículo pudimos identificar de 5 a 6 episodios constructivos. Inicialmente fueron 2 plataformas que luego se unieron y formaron el edificio tal como lo conocemos ahora. Y aquí tenemos una vista un poco más amplia de la parte de la escalinata central, y aquí estamos en la plaza que da a la fila 1 de monumentos. La otra sección importante es la plataforma sur, que tal cual lo ven ahí, es bien sencilla la construcción y en realidad no tuvo mayor construcción, sino más bien era una parte elevada del terreno que subía del barranco y fue acomodada para la celebración de una serie de rituales. Logramos identificar sus esquinas. Esta es la esquina suroeste y es verdaderamente triste la arquitectura ahí, pues, pero la cantidad de información que sacamos es muy importante. Acompañando a las esquinas, en su lado oeste, encontramos una serie de depósitos de cerámica que demuestran que en este lugar se llevaban a cabo una serie de celebraciones rituales. Aquí tenemos algunos de estos depósitos. En el preclásico medio o formativo medio, como les hablaba, la época del sitio, hay una costumbre en el Valle Central de hacer excavar dentro del terreno estéril o talpetate, que es esto que está acá. Y ellos posiblemente utilizaron esos agujeros para algo mientras estaba en funcionamiento el sitio y posteriormente ahí tiran su basura. Entonces logramos encontrar bastantes restos de cerámica, toda quebrada, casi no tenemos piezas completas, pero que nos dan indicios sobre qué estaba pasando en este lugar o qué función tuvo la plataforma sur. Aquí vemos varios ejemplos de algunas de estas fragmentos de vasijas que se encontraron ahí. Además de las vasijas, por supuesto, encontramos una cantidad tremenda de obsidiana negra, mucha obsidiana, perdón. Hay enormes cantidades de obsidiana en todo el sitio y la principal fuente de obsidiana es el sitio del Chayal, que se encuentra muy cerca de ahí. Este estudio ha sido realizado por Margarita Kosic y Luis Méndez, está empezando con el trabajo.
y es realmente un trabajo excelente que se está haciendo para conocer los patrones de uso y distribución de la obsidiana, que fue muy importante en tiempos prehispánicos. Además tenemos una serie de fragmentos cerámicos como este y fragmentos de vasijas como esta que demuestran este tipo particular que se llama rojo sobreante. Este tipo está siendo investigado por Mónica de León Antillón para su tesis de licenciatura y es importante porque el mismo representa una serie de diseños que nos hablan sobre el momento que se está viviendo en Naranjo. Este es un dragón, lo que nosotros en arqueología hemos identificado como un dragón. Aquí está su trompa y aquí está el fuego que está echando, muy típico de la región olmeca. Y por supuesto también hay cosas muy mayas. Y este es un fragmento de cerámica de un plato posiblemente que fue identificado por David Stewart, el epígrafo, como una representación del dios G1 de la tríada de Palenque. El dios G1 de la tríada de Palenque es el ancestro más antiguo, según ellos, y es alguien que lo relacionan con el océano. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo una representación clásica que es como más clara, sin embargo ustedes pueden ver el parecido. Tiene sus escamas de pescado en la mejilla, una concha como orejera y tiene esta ave acuática en su tocado. Entonces es muy interesante que en el Naranjo, que es aquí en el Valle Central de Guatemala, en el Preclásico Medio, unos 1000 años antes de lo que se ha podido identificar en Palenque, pues aparezca una representación de este dios, de esta deidad maya, que voy a hablar un poquito tal vez más adelante de la importancia. Por supuesto tenemos una serie de figurías en el sitio, en todo el sitio, pero en la parte central, la plataforma sur, de lo que les estaba hablando, que es muy, muy impresionante. Este trabajo también es parte de una tesis de licenciatura de Adriana Linares, quien ha hecho un excelente trabajo clasificando y documentando las mismas, y vemos una serie de rasgos muy interesantes. Si se dan cuenta, este personaje acá es diferente de este de acá. Las figurillas nos están hablando de quiénes eran los que estaban en el sitio, o quiénes eran las personas, o por lo menos cómo se miraban físicamente esas personas. Este es uno de esos figurillas que tiene la boca con las comisuras para abajo, que generalmente se relaciona con influencia olmeca, y por supuesto otros, y este es otro más o menos dentro de la misma línea que este, y estos son diferentes. Por supuesto tenemos figurillas de otro tipo, de animales también, como este pequeñito animalito, que hay muchas teorías sobre qué significa. Tiene el apodo del engendro porque al principio no sabíamos qué era. Y un pequeño barrigón en miniatura, en barro, que es muy interesante. Recientemente Julia Guernsey, que también presentó una ponencia en este foro y está haciendo investigaciones sobre el tema, ha propuesto que los barrigones posiblemente se inician, la práctica de barrigón en piedra se inicia en cerámica, y esto podría ser un elemento para apoyar su teoría. Ahora vamos a pasar a lo que son los monumentos. Es muy importante hablar de los monumentos porque ellos son parte integral del sitio y clave para explicar la función y la importancia del sitio. Tenemos la fila 1, la fila 2, que es esta, que son estos 4 puntos, y estos 2 chiquitos es la fila 3. Y únicamente el monumento 17 es el único que estaba solo en el lado oeste del montículo 1. Justamente este monumento 17, que estaba en el único que estaba de ese lado, es el único también que tenía ofrendas, y sus ofrendas consistieron en 4 hachas de piedra verde ubicadas en sus 4 lados. Es muy interesante puesto que ninguno de los otros tuvo que ver con eso. Sin embargo, esto tiene una connotación interesante que la voy a discutir a la hora de hablar del paisaje y la importancia del paisaje sagrado de Naranjo. Aquí vemos una vista general de la línea 1 de monumentos. Era bien complicado poder sacar buenas fotos porque todavía estaba en sombra de café. Aquí esta es otra foto ya cuando habían procedido a cortar los árboles para continuar con el trabajo que se está haciendo del desarrollo, y aquí pues se ve un poquito más claramente. Este es un ejemplo de uno de los monumentos que tenemos con altar, y aquí hay una historia simpática.
es que yo cuando empecé el proyecto les dije a mis estudiantes, miren, tengan cuidado porque seguramente cuando estemos excavando estos monumentos vamos a encontrar un altar. Esta está loca, ¿verdad? Casi así, no me lo dijeron por respeto, pero bueno. Entonces, un día que estábamos en el trabajo me llaman, vengan para acá, fíjese que estamos encontrando una gran piedra a la par del monumento. Ese es el altar que tal vez iba a aparecer, ¿se recuerda? Ah, sí nos dijo, ¿verdad? Me encanta recontarles la historia porque realmente la mayoría no tienen altares, solo son 3 monumentos que tienen altar y este es el otro. Esta es una estela de basalto columnar, la formación de ese basalto es así, o sea que son formaciones hexagonales que salen así en las formaciones geológicas y tenía su altar liso también. La fecha asociada a un piso que se encontró con este monumento está entre 800 y 750 a.C. y es la que les mencioné que se ponía justamente, era la fecha más antigua para la práctica del altar en Mesoamérica. Tenemos el monumento 2 y aquí voy a pasar rápidamente porque en realidad los monumentos no tienen mayor atractivo, si quieren, artístico, porque no están esculpidos, pero solo para que tengan ustedes una idea de cómo era la fila 1. Este es el famoso monumento 1 que Williamson la llamó la piedra del sacrificio y aquí tienen la parte del canalito donde se iba la sangre según él. El monumento 7 que ya estaba fragmentado cuando nosotros llegamos, pero que logramos ahora en el proceso de conservación y restauración pegarlo y quedó bastante bien. Luego tenemos el monumento 8, que es uno de los monumentos mejor trabajados, digamos, siempre es en basalto, pero con una forma como con una punta en su parte superior. Y este monumento es el que creemos que tiene restos de pintura. No sabemos, no podemos hacer nada en cuanto al diseño en sí, pero hay elementos ahí que nos dicen que fue pintado. Esta es otra columna de basalto. No columnar, disculpen la redundancia, sino que más bien fue redondeada. Y aquí tenemos la primera línea con sus fotos para que tengan una idea de cómo eran estos monumentos. Estos monumentos tuvimos la fortuna de encontrarlos en su lugar original y los mismos se pudo documentar que estaban asociados a un piso de barro, que estaban todos básicamente relacionados y que formaban parte de un piso que era parte de la gran plaza de la que voy a hablar en un momento. El trabajo de monumentos está siendo investigado por Karen Pereira como parte de su tesis de maestría en la Universidad de Florida y este es tomado de parte del trabajo de ella. Vamos ahora con lo que es la fila 2, que son estos 4 puntos. Williamson observó 5 en esta fila. Nosotros únicamente encontramos 4. Y luego la fila 3, que originalmente tenía 4 estelas columnares, nosotros logramos identificar 3, estaban hechas pedazos, entonces fue muy difícil. Pero la plaza que yo les mencionaba, donde estaban los pisos, el piso ese que acabo de mostrarles en la ilustración, más o menos alcanzaba todo este espacio. Y lo pudimos documentar por excavaciones que hicimos para tratar de conocer la amplitud, digamos, de lo que era la plaza. Lo que quiere decir que el espacio entre el Cerro Natural y todo lo que son las estructuras prehispánicas fue muy importante. Y aprovechan este espacio del Cerro Natural para asentar el sitio en ese lado. ¿Cómo encontramos las 2 filas? Porque como les comenté al principio, no estaban en pie cuando nosotros visitamos el sitio. Pues resulta que el colega Héctor Neff es una de las personas que se especializa en técnicas arqueofísicas, trajo un magnetómetro de protones, que lo vemos acá, y se hizo todo un caminamiento en lo que Williamson, según la descripción de Williamson, y Williamson pasa de pies a yardas, a metros, es una complicación, pero logramos más o menos ubicar las líneas y afortunadamente, pues esto fue la clave para encontrar esos monumentos. Logramos encontrar 4 y las las estelas columnares. Tuvimos que implementar en nuestro sistema que se hace en otros lados donde hay piedra debajo del subsuelo. Lo único que se requería mucha fuerza, como se darán cuenta, para ir muestreando hasta cada 10 centímetros hasta tocar la piedra y encontrar el monumento. Y tuvimos la fortuna pues de encontrar estos macizos
de basalto que son verdaderamente impresionantes. Como se darán cuenta, están tumbados y hasta los 40 todavía estaban en pie. No sabemos en qué momento fueron tumbados. En su momento pensamos que eran todos monumentos lisos, como los de la línea 1, ¿verdad? Sin embargo, al moverlos para ya implementar lo que es el área protegida, nos damos cuenta que uno de ellos está esculpido. Y aquí está Margarita Kosic enseñando, muy contenta después del golpe que yo le di, del susto que me di cuando paramos el monumento y se vio que estaba esculpido y no esperábamos eso, ¿verdad? Entonces de la emoción, uno no tiene que expresar esas emociones, pero a veces se le va a uno la mano. Y aquí tenemos una fotografía de noche que capta un poquito más el detalle y si se dan cuenta, aquí parece que hay como una pierna y está parado el individuo, si es que es un individuo, sobre una banda. Y aquí también hay escultura, como vamos a ver más adelante. Actualmente se está llevando a cabo un estudio más avanzado, que es un escáner, el escaneo en 3 dimensiones de varios monumentos de Caminal Juyú. Y como parte de ese piloto, Travis Doring y Lori Collins, que son los arqueólogos a cargo del mismo, llegaron a hacer el escaneado en 3 dimensiones. Uno cree que es una cosa muy sencilla, pero les cuento que pasamos un día entero escaneando el monumento para contar con estos resultados. Aquí se puede jugar, hay un programa en la computadora que permite jugar con la luz que se le pone al monumento. Sin embargo, ustedes se pueden dar que claramente aquí hay algo esculpido. ¿Qué es? No lo sabemos todavía. Y vamos a seguir jugando un poco con esto. Y aquí está el otro pedazo que más o menos pareciera ser continuación de esta banda en este lado. La fila 3 de monumentos, así la encontramos. Y más adelante les voy a enseñar cómo terminó, que realmente fue una cosa bastante bonita. Ahora les voy a hablar de la plataforma norte, que es un lugar muy interesante dentro del sitio. En la base de la plataforma encontramos un tremendo depósito de vasijas quebradas, mucha ceniza, mucho carbón y restos óseos de animales. Entonces pensamos que este es parte del evento dedicatorio a la construcción de esta plataforma norte. La plataforma norte es, digamos que un par de años, unos 200 años más tarde que el inicio del sitio. Y entonces creemos que hicieron todo un ritual de celebración o dedicatoria para la plataforma. Arriba, después de hacer unos encajonados de barro para elevar la superficie, que es típico de la arquitectura de la época, y ellos ya tenían su superficie que utilizaron, entre lo que encontramos un fogón de dimensiones bastante grandes y fragmentos de estelas columnares, seguramente como para que completaran su ciclo y se fueran al cielo o al otro mundo más bien. Aquí tenemos una serie de ofrendas que también se llevan a cabo, pero todo esto que les estoy enseñando, las ofrendas, es del clásico tardío, o sea que es un reuso ritual del lugar en el clásico tardío, 1000 años después. El sitio se ocupa, como les mencioné, del 800 al 400 antes de Cristo y se abandona completamente y no se vuelve a ocupar sino o revisitar hasta el 600 después de Cristo. Y este trabajo es la recién primera tesis del proyecto Naranjo ya defendida de Lorena Pais, que acaba de terminar su investigación. Ahora les voy a enseñar algunos más detalles de las ofrendas que estaban asociadas en este lugar. Encontramos 13 guijarros, 13, recuerden ese número, que eran algunos de esos 13, 7 eran de cuarzo. Luego teníamos el resto de piedra verde y algunos como jaboncillos, una serie de vasijas que generalmente aparecen en pares, y también tenemos esta monumento 16 que estaba reubicado en este lugar como en línea con este otro monumento que posiblemente tenía que ver con el reuso en la plataforma norte. Estas son 13 piedras. ¿Se recuerdan los 13 guijarros? Aquí hay 13 piedras. Estamos en el lado norte del sitio. El norte generalmente en la cosmología maya se relaciona con el cielo, y el cielo tiene 13 niveles. Podría ser que esta es una interpretación de esto.
Sin embargo, yo tiendo a favorecer la interpretación que aquí están celebrando o marcando los 13 meses. También recordémonos del calendario del Tzolk'in, que es de 260 días, y entonces posiblemente yo tiendo a pensar que más tiene que ver con eso, con una conmemoración calendárica. Aquí abajo, en esta sombrita que ven acá, encontramos un temazcal, que también es de la misma época del clásico tardío, que posiblemente tiene que ver con estas actividades donde ellos llegaban, tomaban su baño ritual y luego ya procedían a sus ceremonias. Ahora, como se habrán dado cuenta, Naranjo no es un sitio chiquito, no es de tremendas dimensiones, sin embargo implicó una serie de trabajo, el acarrear las piedras, traerlas desde lejos, afloramiento más cercano está a 1 kilómetro, entonces acarrear esas piedras era difícil. Luego había que hacer nivelaciones del terreno y además habían 2 pisos en esa plaza que les enseñé. Vimos que hay 2 pisos, algunos enterrados hasta 2 metros de profundidad. Por supuesto, la construcción de los montículos, que implicaba un acarreo de tierra, rellenos, etcétera, era trabajo grande. Pero eso no se puede hacer si no hay una organización social compleja, con jerarquías que mandan a un grupo a hacer estos trabajos. Aquí vemos algunos de esos depósitos estratigráficos, solo como para que vean las dimensiones de la profundidad de los mismos. Aquí tenemos un piso claramente y aquí abajo otros 3 más, que está a 2 metros de profundidad. Aquí tenemos un corte en una trinchera ya en lo que son los trabajos del drenaje modernos, y la superficie está aquí arriba a 2 metros. O sea que, solo para que tengan una idea de la dimensión del trabajo que se llevó a cabo. Lo interesante de este proyecto es que no solo hicimos trabajo en el centro, casi todos los sitios se enfocan en el centro, y yo creo que es importante el centro, pero también es importante quién llenaba ese centro, ¿verdad? Porque no solo la élite lo llenaba, sino que también la gente común. Y tuvimos la fortuna de hacer un recorrido en el sector norte, que es todo esto de acá, las laderas del barranco, y en el sector suroeste. Y ahora les voy a mencionar algunas cositas que encontramos acá. Esta es una pila esto fue hecho posiblemente como en 1800, y además había otra pila muy cerca de un manantial que tenía posiblemente un fechamiento más antiguo, tal vez era de tiempos coloniales. Aquí había un gran nacimiento que ahora ya solo queda un poquito, ¿verdad? Cerca de ahí, que es en esta planicie, en este sector suroeste que les comento, hay afloramientos de piedra. Algunos de estos posiblemente fueron utilizados para los monumentos, y encontramos evidencia de actividades claras de construcción de empedrados y monumentos asociados, otros altares lisos asociados al manantial. Y muy cerca, más arribita, hay una planicie que le llamamos planicie suroeste. Esto ya es el Cerro Naranjo, y aquí vemos, hicimos excavaciones, y nuevamente Edgar Arevalo hizo una reconstrucción artística para darles una idea de cómo se habría visto aquello en aquellos tiempos. Y créanme, es muy fidedigno. Encontramos nosotros estas plataformas y las excavamos y encontramos las mismas, por eso se pudo hacer esta reconstrucción. Luego, en el sector norte hay una serie de basureros que como pueden ver están asociados a pisos, y tenemos cerámica que sí contrasta un poco con la cerámica que hay en el centro, o sea que sí hay un poco de diferencia. Además, sí tenemos figurillas también en las casas de la gente común, o sea que tenemos en el centro y tenemos en las casas de la gente común. Antes se creía que las figurillas eran un ritual puramente doméstico de casas. Ahora sabemos que se está usando en casas comunes y corrientes, pero también en el centro ceremonial. Y además tenemos elementos que nos refieren relaciones con otras zonas. Esta cerámica es muy parecida con la costa sur. Entonces hay gente que está viniendo, pasando por ahí. Otras vistas de las casas a la orilla del barranco, unos pisos, buenos pisos de barro, que si se dan cuenta están muy cerca de la superficie, quemados. Y fogones, encontramos una serie de fogones que nos dan muchísima información sobre posiblemente elaboración de comida y otro tipo de cosas. Además tenemos más pisos con hoyos de poste, y aquí se los puse en morado porque si no, no se iba a ver muy claro, que también nos dan idea de las formas de las casas y por supuesto de la extensión de las mismas. Pero regresando al paisaje sagrado que ya les había hablado antes, aquí tenemos un mapa de Guatemala, de lo que es el departamento de Guatemala, y aquí pues una reconstrucción de la pura parte que rodea el sitio. Este es el sitio, el Cerro Naranjo. Este cerro
si se dan cuenta, está como también alineado con el otro cerro natural, pequeño cerro natural, y el sitio. E interesantemente, ahí encontramos este elemento que es muy interesante, que es una superficie que en algún momento pudimos interpretar tal vez como un altar perecedero o tal vez como un marcador de un eje. Si se dan cuenta, está aquí viendo hacia el montículo 1. ¿Se recuerdan que les hablé de la estela 17, que era la única que estaba en el lado oeste? Aquí se ubica, está acá. Y este mismo punto, pero viendo para el otro cerrito, está más o menos en la misma línea y con orientaciones bastante rectas, ¿verdad? Casi cerca de los 90 grados. Y aquí vemos como la planta de del trabajo de la excavación, para que tengan una idea, un poco complicado, pero en realidad esto es bien nuevo y todavía estamos en el proceso de análisis. Solo quería enseñarles algunas cositas diferentes y novedosas para algunos de ustedes que tal vez han escuchado algo del sitio Naranjo. Estamos en el proceso de interpretar esta estructura. Pero los manantiales son abundantes alrededor del sitio, tremendamente abundantes. Y el concepto de agua que sale de la tierra es tremenda para los mayas y para cualquiera, creo yo. Tanto así que uno de los nacimientos sí tenía una estela de basalto columnar asociada a ella, posiblemente relacionada a un ritual con el agua, ¿verdad? Tenemos más nacimientos y por supuesto los cerros. Los cerros tenían vida, los cerros eran entes importantes. Y no solo tenemos el Naranjo y la zona vecina que ya vieron ustedes, sino que tenemos más. Ahora hemos ido extendiendo nuestras investigaciones a un área un poquito más extensa, siempre dentro de lo que es el cerro, y en una de las casas del cerro encontramos una estela de basalto columnar con un altar liso y otra estela acá. Entonces, aquí no está en un contexto ritual, está en una casa, pues, y no podemos decir que había, pues, porque así hizo la construcción de la casa, etcétera, pero no pareciera que fuera un gran sitio. Entonces nos pone a pensar qué significan estas estelas lisas, qué están marcando estas estelas lisas. Pueden ser marcadores de ciclos, o bien podrían ser marcadores territoriales de ciertos linajes, si estamos hablando ya de la presencia de linajes de la época. Y vuelta al paisaje sagrado, vemos, este es el cerro que está al oeste del sitio donde les enseñé antes el círculo que marcaba hacia ese cerrito, y que encontramos ahí, pues otra estela como maciza de basalto columnar como las de la línea 2, exactamente igual, que seguramente se cayó, y esta es su ubicación y está viendo justamente hacia Naranjo. Muy cerca de ahí tenemos este es el Cerro Naranjo, aquí este es el sitio y hay un montículo. Y este es el controversial sitio Tulamzú, que queda muy cerca. Ahí también habían estelas lisas. No conozco dónde está la ubicación de las mismas, ya que fueron quitadas del lugar, pero obviamente también tiene una conexión con el sitio de Naranjo. ¿Pero qué pasa con Naranjo ahora? Pues sale la resolución del Instituto de Antropología e Historia, en base a las investigaciones que realizamos, y manda a proteger un área que incluye al Montículo 2, la plataforma norte y el Montículo 1. La plataforma sur en realidad no era una estructura formal por sí misma, entonces la misma fue liberada. Y se procede entonces a la declaratoria de área protegida por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural. Pero esto no lo podíamos hacer sin un acompañamiento de los sacerdotes mayas, quienes en el caso de Tulamzú fueron sumamente claves para pues protestar sobre la situación, que el sitio estaba siendo destruido y que nada se estaba haciendo al respecto. Entonces, en colaboración con la Unidad de Lugares Sagrados, pedimos permiso para realizar una serie de trabajos dentro del área protegida, y ellos nos acompañaron, realizaron 2 ceremonias y tienen pendiente una tercera para la culminación del sitio. Y aquí podemos ver ya las estelas, esas de la fila 2, donde las paramos, porque como estaban afuera de contexto, pues las pasamos al área protegida, y como se dan cuenta están bastante bien allá. Luego las estelas que se habían quebrado, las columnares, con el apoyo del Instituto de Antropología e Historia, nos ayudaron a pegarlas, a conservarlas, y algunas de ellas, esta particularmente mide 3,5 metros. O sea que imagínense acarrear esta estela 3,5 metros desde la fuente de Palín
que queda alrededor de unos 30 kilómetros de acá. No se ha documentado otra fuente con esa formación, entonces se cree que viene de allá. Y aquí tenemos ya lo que más o menos se está viendo cómo va a quedar el parque. Pero entonces, ¿qué es la conexión de Naranjo y Caminal Juyú? Porque yo creo que es muy importante ver eso. Naranjo colapsa cuando Caminal Juyú surge como gran centro, y esto se da alrededor del 400 a.C. Así que es posible que esto se deba a que Naranjo controlaba la fuente del Chalal, que fue una cosa económica muy importante, y Caminal Juyú le quita ese control a Naranjo y es que aprovecha y surge aún más, ¿verdad? Y luego es posible que los fundadores de Naranjo hayan sido sometidos al poder de la élite de Caminal Juyú en el preclásico tardío y trasladados de una vez a Caminal Juyú, porque el sitio queda completamente vacío. ¿Qué quiere decir el sitio? Pues seguramente es el primer centro ceremonial formal en el altiplano central de Guatemala, sin duda. Y mientras hay sectores de Caminal Juyú que tenían monumentos y ocupación de la época, no hay un arreglo formal. Se encuentran alrededor de lo que era el lago Miraflores, pero no hay un arreglo formal como este. Y sí hay unas estelas columnares en lo que era la finca Arévalo, en unos montículos, el montículo C36, pero en realidad no es nada significativo en contraste con Naranjo. Entonces, definitivamente Naranjo jugó un papel muy importante en la explicación de los orígenes de la población del Valle de Guatemala. Hay otros sitios afuera del valle, como Piedra Parada, El Canchón, que tienen ocupación contemporánea, pero que todavía no hemos podido explorar a profundidad. Muchos de estos sitios han sufrido también proyectos de rescate y los datos están aislados por aquí, por allá, unas fichas por aquí, unas notas de campo por allá, y hay que tomar tiempo para poder reconstruirlo. Así que esperamos que nuestro proyecto esté aportando información importante a la prehistoria de este país y a lograr enfatizar que un proyecto de rescate puede ser un proyecto de investigación con tesis de licenciaturas, con tesis de maestrías y con algo sistemático y bien hecho. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Los monumentos en ese croquis que hicieron están a flor de tierra. ¿Ustedes creen que estaban hundidos? ¿Cómo se mantenían parados? Bueno, los antiguos habitantes de Naranjo tenían todo un sistema de ingeniería impresionante, porque con simples cuñas ellos lograron la nivelación de los monumentos. Nosotros al excavar los monumentos encontramos las cuñas y es muy interesante porque dentro de esas cuñas casi todos tienen un fragmento de un metate, que seguramente tiene algún tipo de significado, ¿verdad? Pero eran puras cuñas de piedras que los sostenían, no tenían más nada, y por supuesto el piso que después fue colocado, ¿verdad? Pero nada como, después de haber tenido que colocar unos monumentos en su lugar en el área protegida, que fue una tarea tremenda, y de mucho trabajo y difícil porque usamos grúas y todo. Es impresionante lo que esta gente logró. Y lo que nunca hablé fue de la orientación de las líneas de monumentos, y las líneas Shuck las identifica 14 grados al noreste pues 14 grados al noreste, y realmente es un patrón que se comparte en bastantes sitios mesoamericanos, ¿verdad?, para la época. Y entonces la precisión de colocarlas con la misma orientación es impresionante, pues, o sea, los conocimientos que ellos tenían eran enormes, pues, para una cultura de entre 800 y 400 antes de Cristo, ¿verdad? El sitio Naranjo se puede considerar como parte de la cultura maya, y si se conoce algo de su escritura y su lengua. Gracias. Sí, es muy interesante su pregunta. Creo que el sitio en sus inicios no necesariamente era maya. Yo creo que el sitio fue fundado posiblemente por gente que no era maya. Y tengo mis sospechas que los posibles fundadores venían no estoy segura todavía si de la costa sur o de repente con filiaciones con la Verapaz, aunque más que nada todos los elementos cerámicos y modos decorativos muy parecidos con la costa sur.
¿Quiénes eran con certitud? No le voy a poder responder la pregunta posiblemente nunca. ¿Qué idioma hablaban y qué escritura tenían? Es difícil también, porque los restos que quedan son muy pocos. Tal vez si trabajamos un poquito más el monumento 27, que fue el que les mostré, que tiene escultura, tal vez nos dé un poco más de información. Los elementos que encontramos en la cerámica tienden a sugerir que sí hay una serie de elementos mayas, pero también hay una serie de elementos olmecas. Y si bien recordamos, no quiero decir olmecas como que son de allá de la costa del Golfo, pero de influencia olmeca, posiblemente grupos de habla mijezoque, que es a lo que se ha referido estos grupos. Otra situación que podría ser es que el sitio era un área de confluencia de varias culturas, y esa es una idea que estamos barajeando ahorita, porque en base a los estudios que estamos realizando en el patrón de asentamiento, en las casas, vemos que unas casas corresponden a la época, pero con materiales cerámicos bien particulares. Entonces de repente tenemos como un par de poblaciones conviviendo, ¿verdad? Pero esos son de los detalles que estamos afinando y que pronto tendremos completos y que vamos a presentar en un libro, en la monografía del sitio Naranjo, a la cual la empresa se ha comprometido a patrocinar como parte de su pues interés en todo caso, ¿verdad? Por la protección del patrimonio. Decía que al principio no era, posiblemente no era. Sí. O sea, tal vez En el inicio. Tal vez sí era. Ah, no, la gente que viene en el clásico, sí, innegablemente, mire, en el clásico tardío ya Caminal Juyú como gran centro ha colapsado, ¿verdad? Y entonces la gente que llega, pues definitivamente es gente de ahí mismo, Caminal Juyú seguramente, ¿verdad? Que se va y utiliza Naranjo. Posiblemente Naranjo persiste en la tradición oral por 1000 años, que es un argumento bastante discutible, pero podría ser que se recuerda al ancestro, al sitio que fueron nuestros fundadores, y luego se revisita con propósitos puramente rituales para recordarlo. O bien sabían de la existencia del sitio y simplemente tienen ya la libertad de regresar porque ya no están sujetos al poder centralizado que Caminal Juyú tenía, y lo visitan con un ritual completamente diferente. Pero para eso les recomiendo que lea la tesis de Lorena Pais, porque ahí están todas las respuestas. La última, ¿saben cuándo terminó de utilizarse ese lugar? Sí, la evidencia que tenemos ahorita es que la última ocupación o sea, así como no ocupación, pero uso del sitio fue seguramente clásico tardío, 600 a 700 después de Cristo, tal vez un poquito más, y hay un par de restos posclásicos, y le estoy diciendo, hay apenas un fragmento de una vasija y unos cuantos tiestos de Chinautla polícromo. Entonces es bien poquito lo que hay del posclásico. En tiempos modernos no tenemos evidencia de uso ritual del sitio, ¿verdad? O sea que el sitio como lugar sagrado contemporáneo nunca fue utilizado, ¿verdad? Mencionó usted que en el preclásico únicamente todas las construcciones, toda la arquitectura era de tapetate, de barro, ¿no? Entonces toda la piedra solo se le daba un uso ceremonial para altares, para ciertas figuras. Probablemente en el clásico se inspiraron, como usted dice, porque sí tenían, según los esquemas que ustedes han proyectado, sí tenían formas de pirámides con escalinatas, ¿no? Así es. Lo que hacían en el preclásico era que construían pequeñas plataformas de barro. Inicialmente hacían como cajones de barro que luego rellenaban, y ya luego como con una mezcla de tierra como adobe, lo rellenaban y ya era la plataforma. Y conforme iba pasando el tiempo, la renovación o cambio de gobernante tal vez, o linaje o qué sé yo, entonces cambiaban, y las escalinatas esas que usted vio, que les mostré, esa es la última parte de la construcción de ese montículo, que fue alrededor de, diría yo, el 400 a.C. No utilizan interesantemente la piedra para sus construcciones, teniéndola tan cerca, pero implicaba trabajo, ¿sabe? Porque habría que cortarla y el acarreo y todo. Yo creo que la piedra se usa más como parte de esta concepción de algo que sale de la tierra, y hay
interpretación un poco atrevida que yo quiero hacer de que posiblemente algunos de estos esculturas que vemos en la Gran Plaza son mazorcas de maíz que ellos están representando. Si nos vamos con las interpretaciones de algunos historiadores del arte, como Carl Taube, que le ha dado esta implicación a las estelas, ¿verdad? Pero sí, la piedra en sí tenía para ellos una connotación muy distinta y no para usarla para construcción. No le puedo negar que de vez en cuando encontramos una que otra piedrita que seguramente le sirvió tal vez para entrada a una plataforma, una cosa así, pero nada que claramente podamos relacionarlo con la arquitectura. ¿Usted puede estimar qué tamaño de población pudo haber estado en el apogeo? Muy interesante la pregunta. Los cálculos de población siempre son bien complicados para los arqueólogos porque podemos hacer una serie de fórmulas en base al número de casas que encontramos, etcétera. Yo no me atrevería a dar un cálculo de población en este momento porque todavía no estamos a esa etapa de análisis. Sin embargo, lo que sí le puedo contar es que como hemos estado haciendo todo este estudio patrón de asentamiento, encontramos que el suelo, y de hecho un ecólogo que visitó el proyecto nos dijo, mire, este suelo está completamente degradado. La interrogante es si se degradó en tiempos modernos o si en tiempos prehispánicos. Y ahorita justamente hay un estudio de análisis de fosfatos que se están haciendo de unas muestras que nos van a dar esa información de áreas de actividad y qué estaban haciendo, y además un análisis del suelo en sí, de la capacidad productiva del suelo, que tal vez nos va a reflejar la capacidad moderna, ¿verdad? Porque es difícil determinarlo, pero había mucha gente. O sea, lo único que le puedo decir es que la gente estaba viviendo en los barrancos porque estaban cortados por parte, ellos los terracearon para acomodarlos para sus viviendas. O sea, mucha gente, había muchísima gente. En algún momento vamos a hacer un cálculo cuando nos atrevamos a hacer eso, porque es bien delicado y es bien debatido, ¿verdad? Yo pienso que como centro ceremonial, este es el primero. Y esto es algo que lo estoy diciendo por primera vez, pues. Así que, en realidad, después de los estudios que hemos realizado, este es un centro ceremonial, este es el primer centro ceremonial del Valle Central, seguramente. Sí, licenciado. Gracias. Esas estelas de basalto o hexagonales son comunes en otros sitios. ¿Y de dónde vienen y tienen algún significado especial? Sí, no quise discutir mucho de eso, porque lo que pasa es que en unos 45 minutos uno tiene cierto límite de tiempo, pero sí. Hay otros sitios en el valle que tienen estelas de basalto columnar, pero tienen una o dos, ¿verdad? Y están muy cerca todas están en la misma región, ¿verdad? Más o menos, por decirle algo, donde está lo de Bran había una. En el Rosario Naranjo, como les mostré, ahí había, que está como a 1 kilómetro del Naranjo, había otra. Y habían varios sitios ahí mismo en el valle que tenían una o dos estelas. Schuch las documentó afortunadamente en sus recorridos. Hoy ya no se conoce de ellas, no sabemos si tenían altares, no sabemos nada más, ¿verdad? ¿Qué significaban? Karen Pereira es la que está haciendo el estudio. Ella piensa que posiblemente son el antecedente a lo que vamos a ver más adelante en el clásico, de una estela con toda una genealogía y un recuento dinástico, posiblemente relacionado a un tipo de cuenta, ¿verdad? Algo del calendario. En el caso de Naranjo, personalmente, lo que yo creo que estaban haciendo era conmemorando un evento calendárico. Claro, ¿verdad? Y tal vez varios, ¿verdad? No solo uno. Y la otra cosa, que es un tema que he estado pensando últimamente, es que estas estelas tienen... más bien las filas de monumentos son distintas. La primera fila tiene mezcla de todo. La segunda fila son los grandes macizos de basalto y la tercera fila son basaltos columnares, nada más. Entonces ahí también hay una diferenciación en la erigida de estos monumentos, que sin duda implica algún tipo de conmemoración distinta posiblemente, o tal vez ahí relacionada a linajes particulares. Es bien difícil poder responder con una sola respuesta a su pregunta, pero pues esas son algunas opciones. La fuente es en Palín, Camino a Palín, ustedes todavía la pueden ver, y el arquitecto Antonio Prado gentilmente me envió una foto preciosa de la fuente,
y tuve un problema de glitch de computación que creí que la había metido y no la metí porque la quería enseñar, porque ahí están claramente, y están a 30 kilómetros de Naranjo. O sea, imagínense acarrear eso desde allá para acá. Hasta ahorita no hay una fuente de basalto columnar más cerca que hayamos identificado. ¿Verdad? ¿Sí? Bárbara, según yo recuerdo, en el Naranjo había una pedrera. ¿Qué tipo de piedra la pedía? Sí, la pedrera a la que tú te refieres, creo yo, es, de hecho es la que se usó para la catedral, si no estoy mal. Sí, esa es de una piedra como arenisca. Nosotros tuvimos la visita de un geólogo para que nos ayudara a identificar, ¿verdad?, la piedra. Y esa piedra supuestamente es arenisca, pero ese tipo de piedra no la tenemos como un ejemplo nada más en Naranjo. Lo que pasa es que también teníamos este otro cerro que está al este, ¿verdad? Ese cerrito chiquito, ese es un cerro de caliza. Es que realmente la composición morfológica de geomorfológica de la zona es muy interesante y usan un poco de esa piedra también, ¿verdad? Pero la de la catedral no tenemos mucho en el sitio. Sí, pero sí es un detalle interesante por la historia, ¿verdad?, que tiene la finca y todo lo que se ha hecho con los recursos de la finca. Tenemos también una investigación histórica que se hizo acompañando el proyecto de rescate, que por supuesto no se las puedo presentar porque es mucho, hablar demasiado en un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero tenemos ya una buena investigación de archivo que nos cuenta un poquito más de la finca y de cómo estaba, pues de dónde estaba el sitio arqueológico y de ese tipo de cosas que ofrece información útil que seguramente entrará en la monografía, ¿verdad?, del proyecto. Sí. ¿Qué se ve desde la piedra, supuestamente el decapitado que tú decías, y no hablaste sobre la cultura de Estela Lisa? Lo que pasa es que la piedra esta del agujero no la limpiamos con mucho cuidado con agua destilada y no encontramos nada. O sea, perdón, Paula, pero muchas veces estas piedras con hoyos son como para alguna orientación de ver hacia un lado, algún ciclo del sol. Creemos que esta piedra fue un altar. Y de hecho esta piedra estaba afuera del alineamiento de la fila 1, un poquito desviada. Entonces pensamos que esta piedra fue un altar que luego lo pararon, ¿verdad? Entonces esa es una cosa. La doctora Hatch sugirió que esa piedra podría haber sido utilizada como un reloj con un palo al centro, pero realmente nunca vamos a poder comprobar la hipótesis, pero es una idea interesante. Ahora, la piedra que tiene pintura, desafortunadamente solo se observa una línea y un como cuadrado, y pienso que tal vez con fotografía infrarroja pudiéramos recoger un poco más de detalle, que vamos a hacer el intento, ¿verdad? Porque seguimos trabajando todavía hasta que nos saquen del lugar. ¿Por qué se llama Naranjo? Primero. Segundo es el cerro cerro natural de si tiene rasgo cultural, arriba o abajo. Sí, perdón, se me olvidó mencionar eso. Gracias, Hiro. Hicimos como parte del sistema, como parte del estudio de muestreo para el rescate, hicimos investigaciones en el cerro. Y realmente el cerro no tiene mayor ocupación, que nos sorprendió, porque yo dije, leyendo a Johanna Broda, que trabaja con temas de arqueoastronomía y los cerros, yo pensaba, ahí voy a ir a encontrar todos los figurías o yo no sé, depósitos, escondites, etcétera. Y no, la verdad es que hay poca ocupación. Lo principal uso que vimos es clásico tardío, ¿verdad? Que posiblemente se relacionaba con ese sitio destruido que les mencioné al principio, que se llama Pelican, que Schuck le llamó Pelican, que ya no existe, ¿verdad? Que posiblemente era de esa época. Y no hay mayor cosa en el cerro. O sea, pensamos que iba a haber, pero no. El cerro se usó más como un marcador geográfico, como lo usaban en el preclásico medio, en Teopantecuanitlán, en las Bocas, en Puebla, donde se asientan al oeste del cerro, como es un patrón de la época, ¿verdad? Del parte de la concepción geográfica sagrada de ellos, pero no nada más. Sí. Ay, el cerro, el cerro natural tiene como sus, 20 metros de altura. 40 metros, ayúdenme por favor. Pero tampoco es un cerro naranjo, pues, ¿verdad? Es un cerrito. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En las dos filas de monumentos que hay, ¿sí? hay
para ceremonias, ¿verdad? La piedra que encontraron abajo del monumento. Sí, el altar, sí. Del altar, digamos, las piedras del altar, de la base, solo se encuentra en un lado, se encontraba en los dos lados. Casi los dos primeros casos que les enseñé que eran bien obvios, que son grandes altares o pues altares de dimensiones significativas, están en el lado oeste del monumento. O sea, como que estaban sirviendo justamente al área entre los edificios y los monumentos. Y hay un monumento que está un poquito más retirado, que está más relacionado con el montículo grande, que sí tiene otro altar, pero que está del otro lado. O sea que sí hay dos usos, digamos, ¿verdad? Ay, es re interesante su idea. Pero le voy a contar algo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Pues le cuento que arquitectónicamente no encontramos ninguna evidencia. Lo que sí encontramos es lo que parece ser una pila, o sea que creemos que tiene que ver con un ritual al agua, porque sí hay una como pila hecha por el hombre muy cerca de la base del monumento.